Bienvenidos a Relatos Extraños. Soy estudiante de universidad. Entré hace ya un año. Si contamos este serían 2. Durante el primer semestre de universidad me encontraba haciendo lo más normal que hace una persona en un lugar: conocer. El campus de la universidad contiene un pequeño parque llamado Ecobosque. Son cerca de 2 hectáreas de bosque, donde se encuentra únicamente un sendero. En este sendero es en donde han habido varios encuentros, si es que se le puede llamar así. Yo me encontraba realizando un trabajo de campo y por razones inexplicables me encontraba solo en una zona donde los árboles están ordenados en líneas. Recuerdo sentir un aire un tanto más pesado de lo normal. Luego escucho al profesor del curso llamarme por mi nombre. Así es que decidí encaminarme hacia su llamado. Pero mientras iba caminando, recordé que este profesor en particular nos llama siempre a todos por nuestro apellido. Así es que me detuve en seco. Ya no seguí caminando y me puse a pensar qué era lo que estaba pasando ahí. Semanas después de este evento, me encontraba en el mismo lugar con un compañero, el cual nunca había estado dentro del parquecito. Este sendero tiene 2 salidas y entradas, y mi compañero no creía que esto fuera así. Así es que decidimos entrar uno por un lado y el otro por el lado opuesto, con la idea de toparnos. En el momento en que nos encontramos, mi compañero me dijo que saliéramos de una vez, ya que sentía todo el tiempo que lo estaban observando. Incluso llegó a sentir que lo perseguían dentro de ese sendero. Está de más decir que nunca volvió a ese lugar. El último evento de esta índole sucedió hace poco. Mi compañero de cuarto y yo decidimos explorar el lugar, ya que siempre nos limitábamos a caminar solo por el sendero. Pequeños trechos llegaban a un río. Por mi parte, me acomodé en un lugar a descansar un poco, y durante este proceso estoy seguro de haber recibido un leve empujoncito. Fue exactamente en la espalda baja, como cuando alguien intenta aventarte. Por parte de mi compañero de cuarto había encontrado una elevación de esas que uno aprovecha para darse un chapuzón en el río. El momento no nos permitía hacerlo, y mi compañero me dijo su deseo de hacerlo. Todo estuvo normal para mí durante ese momento. Más tarde, mi compañero, que casi se lanza por el reto, me aseguró haber escuchado una voz que le decía que se lanzara, que lo animaba a lanzarse. Sin embargo, decía que esa voz venía de mí, que era mi voz diciéndole que se aventara. Sé que mucho de esto parecerá raro, pero así fue como sucedió todo. Me gustaba mucho vivir en esos departamentos. Mi mamá me había llevado a vivir ahí con ella desde hacía 5 años. Yo era pequeña todavía cuando llegué ahí, pero me gustaba mucho el ambiente que había porque había muchas familias con niños pequeños como yo. Y en la parte del centro de los departamentos había un área de juegos, que era donde a veces nos reuníamos todos los niños a jugar. Recuerdo muy bien que cuando había festividades
de Halloween y de Día de Muertos, los padres se organizaban y hacían como una especie de kermés y nos ponían muchos juegos y actividades que nos entretenían. También nos daban pastel y dulces. Me gustaba mucho estar ahí. Mi mamá en particular llevaba una buena amistad con los vecinos que teníamos al lado, que era una pareja ya muy grande, unos señores grandes, pero eran muy amables con nosotros. Incluso en varias ocasiones que mi mamá había llegado tarde del trabajo, ellos me habían cuidado en lo que mi mamá llegaba. Realmente eran personas muy agradables, la mayoría que vivía en ese lugar. Recuerdo que era casi Día de Muertos y mi mamá había hecho un pequeño altar. Me gustaba verlo como desde cuando estaba armándolo, cómo le dedicaba tiempo y cómo era detallista con cada cosa. La verdad era pequeño, pero era bonito. Y ponía a familiares que ya habían fallecido, a mis abuelitos maternos. Había puesto un hermano de él que yo no conocí y les ponía ofrendas. En esa ocasión me acuerdo que tocaron la puerta y yo fui a abrir. Y era el vecino, el señor ya viejito, con el que nos llevábamos muy bien, con él y con su esposa. Y me dijo que tenía que salir, que se iba a despedir de mí, pero que estaría al mismo tiempo cerca, que no lo olvidara. A mí se me hizo extraño eso que me dijo y cerré la puerta. Después mi mamá llegó y me dijo que quién era quien había tocado la puerta. Y yo le dije que era el vecino de al lado, que había venido a despedirse porque tenía que salir. Mi mamá se quedó pensativa y siguió armando su altar. A los pocos minutos sonó el teléfono de la casa y mi mamá contestó. Nada más vi su expresión que comenzó a ponerse pálida y yo no sabía por qué, pero sabía que algo malo estaba pasando. Colgó el teléfono, se acercó a mí y se hincó para hablar conmigo y me preguntó, ¿estás segura que el señor de al lado, el vecino, vino a despedirse de ti? Sí, mamá, yo le abrí la puerta y incluso le dije adiós con la mano. Y mi mamá me dijo, corazón, el señor que vive al lado acaba de fallecer en la mañana de hoy, de Día de Muertos. La verdad, yo no supe qué decir y mi mamá se quedó bastante impactada por eso que nos sucedió. Prácticamente el Señor se fue a despedir de nosotros antes de irse a la eternidad. Cuando era pequeña, cada noche oía ruido encima de mi habitación. Lo que más se podía diferenciar era siempre cosas arrastrándose y después alguien caminando. Pero como les he dicho, yo era pequeña y siempre pensé que era la vecina. Pero lo que no entendía era por qué siempre eso sucedía entre las 11 y las 2 de la mañana. Ahora tengo 15 años y esta vez las cosas que se arrastran no se oían encima de mí, sino en la habitación que está detrás de la mía, prácticamente en el comedor. El comedor está detrás de mi habitación y para llegar tienes que cruzar un pasillo en zigzag. Cuando lo oí, me quedé paralizada y sentí como el corazón se me paró unos segundos. Pero lo que pasó después casi hace que grite.
y que empezara a llorar del susto y del miedo que sentí. Los pasos que escuchaba encima de mi cuarto ahora se acercaban a donde yo estaba, y lo que más me asustó era que estaba de cara hacia la puerta, que para mi mala suerte estaba abierta. Y ahí fue cuando dejé de respirar unos segundos. Cerré los ojos y sin darme cuenta me quedé dormida, porque antes de que los cerrara, vi como la puerta se abría lentamente y empezaba a abrirse. Desde entonces siempre, y repito, siempre cierro las puertas de cada habitación a la que entro. Y lo más increíble y aterrador es que me pasó otra vez, pero cuando estaba recorriendo el pasillo para ir al baño. Y en ese momento, como yo tenía mi celular en la mano, decidí intentar no mirar, pero la curiosidad me pudo más. Y cuando escuché otra vez las cosas arrastrándose, me asomé y el ruido paró de golpe y solo hubo silencio y oscuridad. Esto que les voy a platicar me sucedió cuando yo era chica y fue en casa de un amigo mío. Siempre me quedaba a dormir en su casa porque nuestras madres eran muy amigas. Siempre que me quedaba, recuerdo que escuchábamos pasos del garage de la casa que estaba arriba. Su cuarto era como el del subsuelo y siempre sentíamos que se acercaban. Salíamos corriendo a los autos pensando que no iban a volver. A los años empezamos a pensar que tal vez lo estábamos imaginando, pero empezó a pasar algo raro. Su hermanita menor era sorda y apuntaba desde dónde venían los ruidos. Sophie no escuchaba, por eso nos sorprendió. Le preguntamos si estaba escuchando esos ruidos y la pequeña Sophie dijo que ahí estaba su amiga, que ella dijo que nos avisara que no nos iba a hacer nada. Mi amigo y yo la miramos muy asustados y Sophie sonrió. Solo tenía 2 años y solo sabía hablar el lenguaje de señas. Mi abuelita siempre le decía a mi mamá que no hiciera quehaceres domésticos tan tarde. Mi abuela murió un 11 de marzo. Cabe mencionar que mi abuela siempre fue muy supersticiosa y creyente en esas cosas de Dios. El día de su velatorio, mi tío estaba ya muy cansado y se fue a dormir a su casa. Pues más o menos como 20 minutos después regresó con la cara muy pálida y le preguntamos que qué tenía. Él dijo que iba llegando a su casa y antes de prender la luz escuchó la voz de mi abuela que le repitió unas 3 veces: hijo, regrésate a rezar. Entonces, pues claro, él definitivamente regresó. Como mencioné, a mi abuela no le gustaba que mi mamá o mi tía hicieran quehaceres tan tarde. Bueno, pues dice mi mamá que un día se encontraba lavando la ropa como a eso de las 10 de la noche. Mi hermano y yo ya estábamos dormidos. Y dice mi mamá que de repente se le ocurre voltear y ve a mi abuela mirándola con una cara de tristeza y desaprobación. Mi mamá desde ese momento nunca se volvió a quedar despierta haciendo quehaceres. Mi abuela siempre quiso vernos a mi prima y a mí en nuestra primera comunión.
Un año después de su muerte hicimos nuestra primera comunión y nos tomaron una foto muy bonita. Cuando la revisamos, atrás de mi prima y de mí se alcanzó a ver una anciana. La observamos a detalle y era mi abuela. A mí nunca me gustó mucho ir a misa y después de hacer mi primera comunión no iba a misa con la misma frecuencia que antes. Como mi abuela era muy religiosa, una noche me desperté de la nada y la vi parada junto a mi cama. Ella me miró y yo también. Y entonces ella me dijo que fuera a misa y que rezara por ella. Desde ese día, cada domingo que llego a faltar a misa, sueño que estoy adentro de la iglesia y veo a mi abuela rezando. Pues yo tenía unos 5 o 6 años. Ahora tengo 14. Y recuerdo que no podía dormir. Me levanté al baño y en mi casa, para llegar al baño hay que pasar por un pasillo y mi cuarto es el último que queda al otro lado. Caminé, entré al baño y al salir de él me fui de espaldas pegada a la pared para volver a mi recámara. De repente siento que me hacen pss, 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 y ese sonido venía detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un señor de traje con cabello negro y tenía una aureola blanca. Me saludaba. Yo me tallé los ojos, pero el señor no desaparecía. Así es que corrí hasta el cuarto de mi mamá y le dije lo que había visto. Y ella, en vez de no creerme, abrió los ojos como platos. Al otro día me mostró una foto de un señor idéntico al que yo había visto la noche anterior. Y me preguntó que si era él al que yo había visto. Yo le dije que sí. Me preguntó unas cuantas veces más para confirmar, pero yo le dije que estaba segura. Después me explicó que ese era mi abuelo Toto. Él murió cuando mi mamá tenía 19. Por lo tanto, yo no llegué a conocerlo.